Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Eduardo Gerardo López Gavito es médico cirujano ortopedista, con posgrado en cirugía del pie en Barcelona, España. Es profesor de cursos de especialización en ortopedia, congresos y jornadas del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Actualmente es profesor adjunto del curso de alta especialidad en cirugía del tobillo y pie en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, miembro de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, miembro de la American Orthopedic Foot and Ankle Society, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie, AC, miembro del Comité Editorial Acta Ortopédica Mexicana, coordinador de revisores, expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, bienio 2018-2019. El doctor López Gavito hablará sobre artrodesis en la artropatía de Charcot. ¿Cuándo realizarla? ¿Qué tal? Continuando con estas pláticas del Congreso Virtual de Ortopedia, damos las gracias al comité organizador y a la doctora Cristina King, la directora del capítulo de pie y tobillo. La diabetes mellitus tipo 2 tiene proporciones epidémicas a nivel mundial. En Estados Unidos el 7% de la población es diabética. La artropatía diabética o pie de Charcot es una de las complicaciones de la diabetes crónica. Hay protocolos de medicina de evidencia para evitar complicaciones de esta patología. Las lesiones en el pie. ¿Por qué se ocasionan las lesiones en el pie? Son generalmente ocasionadas por calzado, enfermedad arterial periférica, insuficiencia arterial, que aumenta el riesgo de amputación, isquemia. Diagnosticar la forma temprana es muy importante para evitar complicaciones. La pérdida de la visión, que a veces ocurren caídas y traumatismos en el pie, y la edad avanzada. Vemos aquí como unos ejemplos del pie de la artropatía de Charcot, sobre todo las úlceras plantares, que son las más frecuentemente que se puedan complicar con osteomielitis. La neuropatía diabética ocasiona una marcha sin dolor, una laxitud ligamentaria e inestabilidad articular. Puede haber cambios musculoesqueléticos, en heridas traumáticas, esguinces, deformidades estructurales y por la obesidad. También la neuropatía sensorial autonómica y la neuropatía motora. Esto ocasiona luxación articular y fragmentación ósea. Hay procesos inflamatorios locales, carga de peso continua que aumenta la destrucción del hueso, deformidad del pie de Charcot, y limitar la carga en la articulación es muy importante por medio de la ortesis. Cuando hay una infección de la úlcera hay que tener cuidado porque se puede llegar hasta la amputación. Entonces hay que hacer lo posible por cerrar esa úlcera para evitar llegar a una infección crónica y la amputación. La clasificación de Brodsky del 93 es todavía vigente, y entonces vamos a centrar nosotros en la tipo 3A, que es a nivel de la articulación tibio-astragalio. Las fases clínicas de la enfermedad son: fase clínica 0, hay edema, eritema, aumento de temperatura local, y lo que debemos hacer es restringir el apoyo, posibilidad de tratamiento quirúrgico, ortesis prefabricada y las ortesis inflables. En la fase clínica 1 de fragmentación hay fracturas periarticulares, luxaciones y deformidades. Los aparatos de contacto total son útiles para este estadio y restringir el apoyo. En la fase clínica 2, la coalescencia, hay reabsorción del hueso y se utiliza un aparato de contacto total o una bota caminadora para tal efecto. La fase clínica 3, la fase de reparación, el pie, ya vamos a tener un pie estable, entonces hay que remover prominencias óseas asociadas con ulceraciones. Las más frecuentes son las plantares.
Como vemos aquí, hay graves deformidades en la artropatía de Charcot que hacen que el paciente realmente no pueda tener el apoyo de peso en el miembro lesionado. ¿Cómo vamos a estudiar al paciente? Además de clínicamente, las placas simples van a ser muy útiles. Sobre todo vamos a ver la clasificación de Eisenholz para ver esto y vean ustedes las grandes deformidades, grandes fragmentaciones que existen en este tipo de pies. La TAC es muy útil, sobre todo para ver la extensión de la lesión y además de esto para planificar el tratamiento quirúrgico correcto. La imagenología de reconstrucción en 3D nos va a dar una mejor gama de conocimientos sobre este tipo de deformidades tan importantes. Ven ustedes aquí, por ejemplo, esta es una imagen de una TAC. Realmente no es una GeoTAC, pero vamos a ver, acá lo vemos muy frecuentemente, son la calcificación de los vasos en el paciente diabético. A diferencia el problema es periférico, perineural, ¿sí? Y las arterias se vuelven muy gruesas, entonces aquí realmente no va a ser un problema más que de aumento de perfusión sanguínea, a diferencia del pie diabético, donde tenemos nosotros un problema vascular severo. La clasificación de Eisenholz es la etapa clínico-radiológica, el estadio 1, el desarrollo de fragmentación, la fase aguda, fractura periarticular y luxación articular. La etapa estadio 2, la coalescencia, reparación, disminución del edema, hiperemia, estabilización articular, curación de fracturas y densidad ósea aumentada. Hay que saber diferenciar entre cada fase. Ahorita vemos por qué. En el estadio 3 hay consolidación, una fase de reconstrucción, reparación, remodelación y estabilización del pie. Aquí es donde nosotros tenemos más experiencia en el tratamiento quirúrgico, iniciando en este estadio 3. Veremos posteriormente cómo se puede iniciar en otros estadios, pero nosotros preferimos ya cuando hay una reconstrucción, una remodelación y el pie está más o menos estable. El tratamiento médico comienza al fin de la etapa aguda o puede ser en la etapa aguda. El pie recupera la temperatura normal, resolución del edema, disminuye o cesa la hipermovilidad de las articulaciones. Y luego viene la fase de reconstrucción, cuando hay consolidación de los fragmentos óseos, varía de 3 meses a más de 1 año. Entonces tenemos que estar también pendientes de este tipo de cambios. La transición del paciente al aparato y movilización del calzado es muy importante. Saber cuándo el pie se encuentra estable y poderlo hacer. El tratamiento conservador es prevenir grandes deformidades, prevenir úlceras por presión. El yeso de contacto total es muy útil en esta fase. Ortesis y botas que pueden ser comerciales o botas hechas a la medida dependiendo de la deformidad. La inmovilización se mantiene hasta que desaparezca la inflamación. La temperatura del pie afectado se encuentra a 2 grados del pie contralateral. La bota premoldeada o de tipo comercial. Revisar periódicamente el pie afectado y evitar la aparición en lo posible de lesiones y úlceras en el pie. Aquí tenemos un tipo de férulas específicas a la medida que se puede confeccionar el paciente, siempre acolchadas, siempre dar una firmeza al pie. Plantillas y zapatos especiales, de preferencia a la medida. Recuerden ustedes que las deformidades a veces son grandes y en un momento dado el zapato tipo comercial no va a quedarle al paciente. Aquí vemos una úlcera plantar y aquí vemos con el tratamiento conservador cómo se va cerrando gradualmente. Es importante cuando no se cierra y cuando es crónica, entonces entramos en el tratamiento quirúrgico. El calzado, control de la inflamación, evitar la recurrencia de ulceraciones y deformidades posteriores, calzado especializado, botas a la medida y zapatos comerciales para pie diabético. El tratamiento medicamentoso puede ser primero con antirresortivos. Los bifosfonatos orales intravenosos, el palmodronato o ácido zoledrónico, la calcitonina intranasal. Esta tiene un perfil más seguro de la insuficiencia renal en comparación a los bifosfonatos. No existen pruebas concluyentes para el uso de los bifosfonatos en la fase activa del pie de Charcot. La duloxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y se cree que los niveles crecientes de serotonina y norepinefrina al ingerir duloxetina disminuye la sensibilidad del paciente al dolor y mejora la capacidad para regular el mismo.
¿Qué debemos hacer en una artropatía de Charcot? Primeramente debemos hacer un diagnóstico. Vamos a ver primero la etapa aguda, es restricción del apoyo, inmovilización con férula hasta que disminuye la inflamación de 5 a 6 semanas. Manejo farmacológico, estimulación ósea. Si no hay mejoría, tratarlo como pie crónico. Cuando hay un pie inestable, que no reporta el tratamiento de disminución de la carga y movilización. En la etapa crónica, el pie inestable, ortesis de marcha, terapéuticos, zapatos especiales y evaluación periódica. Con el pie estable vamos a utilizar solamente el calzado adecuado y dependiendo de la educación y de la evaluación y sobre todo el control de la diabetes. Cuando hacemos una estabilización quirúrgica y el pie aún así, como veremos posteriormente, permanece inestable, se presentan úlceras crónicas y osteomelitis y no nos queda más que realizar la amputación. Entonces, lo más importante es tratar de convertir en un pie estable, en un pie que funcione lo mejor posible para evitar todos estos problemas. El tratamiento médico está indicado para tratar de evitar complicaciones, poner la extremidad lesionada en reposo, quitándole el peso, prevenir la fragmentación, que eso es importante, evitar una aparición de nuevas fracturas y úlceras en la piel. El aparato de yeso de contacto total es muy útil en estos casos. ¿Cuáles son las indicaciones para la artrodesis de tobillo? Paciente con neuroartropatía de Charcot, con diabetes mellitus tipo 1 o 2 de larga evolución. Paciente con fractura de tobillo, portador de diabetes mellitus con complicación de la fractura. Deformidad del pie y tobillo que ocasiona marcha anormal, con un apoyo generalmente en el borde externo del pie y maleolo externo. Lo que ocasiona por el apoyo una úlcera aguda que, aunada a la falta de sensibilidad por la neuropatía y la utilización de calzado inadecuado, aumenta la deformidad y eso ocasiona que la úlcera se convierta en crónica, a pesar de que la misma se trate en forma mecánica. El tratamiento quirúrgico. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? El estado del paciente. Hacer varias preguntas que parecen un poco tontas, pero son muy importantes para nosotros conocer la evolución de esto. En primera, el paciente se encuentra consciente de que es diabético. A veces el paciente no quiere ser diabético, entonces tenemos un gran problema. En pacientes con familiares que tienen obesidad mórbida y nosotros le tratamos de poner una dieta, va a ser imposible debido a que los familiares no lo van a ayudar. Se encuentra tomando sus medicamentos de forma adecuada, todos dicen que sí, pero realmente el poco uso de los medicamentos adecuados y dependiendo del internista también es muy importante. Es tratado en un centro de salud, a veces los pacientes son tratados en un centro de salud y realmente no tienen un manejo adecuado de su diabetes, aunque dicen que el doctor les manda medicinas. Nunca he escuchado hablar de la hemoglobina glicosilada. La mayoría de los pacientes nunca han oído hablar de la hemoglobina glicosilada, lo que quiere decir que no tienen un buen control metabólico. Ha percibido disminución de la sensibilidad del pie. Esto es muy importante porque a veces nos vienen pacientes con úlceras debido a clavos o algún objeto extraño que tienen en el pie y eso les ocasiona las úlceras. ¿Qué debemos de tener en cuenta para el tratamiento quirúrgico? El tipo de deformidad y la incapacidad de la misma ocasiona el apoyo de la extremidad. La existencia de úlceras por apoyo anómalo. La etapa de la enfermedad según la clasificación de Eisenholz. Lo ideal es operar en el estadio 3, siempre nos hemos preguntado, hemos hecho esa pregunta. ¿Sí? En diversos estudios las puntuaciones del retropié, la tasa de recuperación o amputación o las tasas de complicaciones no difirieron significativamente en la etapa de Eisenholz. Los pacientes con estadios 1, 2 y 3, la puntuación preoperatoria del retropié fue de 48 y 49 respectivamente. Las puntuaciones posoperatorias correspondientes fueron de 68.68 y 70. No se encontraron pruebas de que la efectividad de la artrodesis del retropié con fijación estable varía en la etapa de Eisenholz de la artropatía de Charcot y que afecte la articulación del tobillo y la periestragalina. La fijación interna es estable y el injerto óseo con clavo retrógrado una consolidación del 84.4%. Es un procedimiento de salvamento en el pie inestable con severa discapacidad en el 90.9% de los pacientes con artropatía de Charcot de tobillo y pie. Lo ideal es operar en el estadio 3. Nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación es la cirugía del paciente en el estadio 3 de Eisenholz.
debido a que en el transoperatorio encontramos un hueso con características suficientes para realizar una osteosíntesis adecuada, ya sea con clavos centromedular y tornillos de esponjosa, características distintas en las primeras etapas, cuando se encuentra un hueso fácilmente fragmentable, el cual prácticamente se desmorona en cuanto aplicamos cualquier tipo de implante. ¿Por qué se presentan las complicaciones? Puede ser por culpa del cirujano, cuando la cirugía es en etapa temprana y no tiene experiencia, falla de la planeación quirúrgica, falla de elección del implante y no respetar el tiempo de inmovilización e iniciar la carga temprana sin protección. Culpa del paciente, falta de apego al tratamiento en el postoperatorio, apoyo temprano con yeso, aparato de inmovilización y no realizar la evaluación periódica del laboratorio para el control de su diabetes. Para llevar a casa, no podemos llevar a casa ya porque ya nuestra casa se encuentra completamente llena, entonces ya no podemos llevar a casa, solamente recomendaciones. La artropatía de Charcot en el corto o mediano plazo alcanzará proporciones epidémicas. Es necesario crear un equipo multidisciplinario para tratar esta patología y sus consecuencias. En etapas avanzadas es importante la intervención de un ortopedista con suficiente conocimiento para realizar cirugías de salvamento en lugar de amputaciones, que representan un considerable gasto económico y social. Es importante asesorarse de los cirujanos de tobillo y pie para que realicen este tipo de cirugía que requiere el paciente. Damos gracias al nombre de Historia de Rehabilitación. Gracias por su atención. Muy amables.